Damas y caballeros, tenemos a la primer candidata para los Oscars 2027 en la categoría de Mejor Fotografía. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de un nuevo estreno del 2026 titulado Wuthering Heights, o como se le tituló en Latinoamérica, Cumbres Borrascosas, escrito y dirigido por Emerald Fennell. Pero antes de comenzar, un par de disclaimers. En primer lugar, yo soy totalmente ajeno, o más bien dicho, ignorante a lo que es el material original de Cumbres Borrascosas. La novela no la he leído ni tampoco investigué de ella antes de ver la película, así que todo lo que van a escuchar en relación a mi opinión tiene que ver con la película, con la experiencia cinematográfica. Y por otro lado, yo no soy muy fanático de la directora anteriormente mencionada. Me gustó bastante Promising Young Woman, creo que fue un muy buen debut, pero luego lo que fue Saltburn en particular me decepcionó montones. Me pareció una película derechamente vacía. Entonces, enfrentarme a una nueva película de ella, digamos que tampoco me provocaba demasiadas expectativas. Habiendo aclarado esto, para que más o menos entremos en el contexto de cómo vi esta película, hablemos primero de la forma, porque sí, como dije hace unos segundos atrás, esta película en su apartado técnico realmente impresiona. Empecemos por lo obvio, la cinematografía es exquisita, absolutamente espectacular, una de las películas más hermosas que he visto y hasta diría más hermosa que el 80% de películas que vi el año pasado. Y es que literalmente cada plano de esta película se siente tan expresivo, tan repleto de colores, de formas, de simbolismos, que es prácticamente imposible no quedar hipnotizado por ellos. Y repito, siendo muy honesto, pocas películas del año pasado me provocaron esta sensación, este asombro por el apartado técnico que estoy presenciando en pantalla. Esas ganas de gritarle al mundo, qué bueno que pagué por ver esto en la pantalla más grande posible porque se ve impresionante. Y tal vez esto me impresionó el doble porque estamos hablando de una película en teoría romántica y de estas películas uno generalmente no espera que a nivel técnico sean tan increíbles, pero Wuthering Heights lo es. Y hablando de apartados increíbles, espérense a ver el diseño de producción porque santo Dios, el diseño de las casas, de las habitaciones, de los jardines es simplemente un deleite. Hubieron literalmente momentos en donde me hubiese encantado pausar la película simplemente para ver el diseño de producción, para ver el nivel de detalle de cada puerta, de cada cortina. Es simplemente un trabajo increíble. Y espérense a escuchar la banda sonora, al menos en los primeros minutos, porque santo Dios, los escalofríos me recorrieron todo el cuerpo. Yo no pensé que la banda sonora iba a sonar tan fuerte, tan estruendosa en una sala de cine, pero por Dios, funciona estupendamente bien. Incluso diría que las canciones como tal, cuando empezamos a escuchar cantos en la película, igualmente terminan impulsando a las imágenes, acompañando de buena forma, ayudando un poco a que la atmósfera crezca y en ningún momento sentí que todo eso estuviese fuera de lugar. Y por último, para ya terminar de hablar de la forma, el elenco. Por supuesto, el elenco me pareció totalmente comprometido. No encontramos aquí, al menos bajo mi criterio, actuaciones para premios, por supuesto, pero el compromiso, como ya dije, se nota. Margot Robbie y Jacob Elordi cumplen no tanto a nivel adaptación por lo que estuve leyendo, sino más bien por el hecho de que los dos son increíblemente atractivos y en la película la dinámica que tienen al menos a mí me sorprendió. Yo simplemente esperaba que fueran la pareja que se enamora y punto, pero realmente es más complejo que eso y creo que los dos sacan adelante la tarea.
Incluso diría que Jacob Elordi me pareció mejor en esta película que en Frankenstein, simplemente porque en Frankenstein no me gustó mucho ni el maquillaje ni el cómo se trató a la criatura, no al 100% por supuesto, pero ciertas decisiones creativas. En cambio aquí este personaje en particular para mí calzó mejor con el actor. Y del elenco secundario creo que Hong Chau está también muy bien, y principalmente Alison Oliver, que también salía en Saltburn, creo que se roba varias escenas. Yo no soy fanático de su trabajo ni tampoco la recordaba realmente, pero aquí funciona muy bien. Ahora bien, hablando de la historia, dejando lo que es la forma de lado, en donde la película realmente impacta, hablemos un poquitito de los personajes, de la narrativa, del ritmo y varios otros elementos que definitivamente van a dividir al público. Como mencioné anteriormente, yo soy completamente ignorante de la novela, por ende este fue mi primer acercamiento a los personajes sin saber cuáles fueron los cambios que la propia directora les realizó, y debo decir que como punto positivo, lo irracional de ellos me pareció muy interesante. Porque, como mencioné hace unos segundos atrás, esta película, más que ser un romance predecible y sumamente clásico, intenta irse por lo trágico, por lo obsesivo, por lo tóxico, y en esas dinámicas yo estaba sumamente intrigado. Porque repito, yo me esperaba otra cosa, yo me esperaba un romance mucho más predecible, menos sorpresivo, y esta película decide irse por ciertos carriles en donde los protagonistas y el cómo se tratan genuinamente impacta por momentos. Entonces, al menos aprecio eso. Y como dije anteriormente, creo que tanto Margot Robbie como Jacob Elordi sacan adelante la tarea de esta relación tan tormentosa, vamos a decir. Creo que la atmósfera de la película junto con las actuaciones básicamente transmiten esta sensación de casi enfermedad por amar a alguien que de repente confunde los sentimientos o no puede estar contigo porque ya uno está casado, y así sucesivamente. Entonces sí, yo reconozco que si bien la película tiene problemas que ya vamos a comentar, al menos esta parte más irracional de simplemente vibrar, de simplemente enseñar obsesión o ciertas conductas cuestionables, a mí me gustó. Y también, por supuesto, la película tiene ciertos destellos de atrevimiento que son muy marca Emerald Fennell, que siento que están bastante bien igualmente, al menos sorprenden, al menos te dejan con una sensación de shock en algunos segundos o algunas escenas en particular, así que eso también lo aprecio. Ahora bien, entrando derechamente en lo cuestionable, y repito, como experiencia cinematográfica, no como adaptación, me gustaría comenzar hablando de lo dispersa de la narrativa. No solo dispersa en tono, porque siento que de repente hay una mezcla extraña entre comedia, drama, situaciones más picaronas, melodrama puro, etcétera, etcétera, sino también dispersa en las propias intenciones de los personajes. Porque si bien ya reconocí que este lado más irracional del romance me gustó, igualmente debo reconocer que por momentos no tenía idea hacia dónde iba la historia, qué era lo que yo tenía que apoyar realmente, entre tanto enredo de personajes, entre personajes secundarios que se añadían a la historia, entre tantos malentendidos. Habían momentos en donde derechamente me perdía. Entonces, yo no sé si la novela u otras adaptaciones cinematográficas también se sienten así, pero al menos aquí sentí una disparidad, vamos a decir, entre tonos, ideas, como caminos narrativos que en mí solo provocaron confusión. Como que por momentos estaba dentro de la historia y luego no. Y esto además conecta con que es una película que por momentos se me hizo algo larga, principalmente porque redunda en algunas escenas o en algunas ideas que en mi opinión son completamente innecesarias. Y aquí perfectamente entramos a la parte sexual de la historia, porque sí, esta adaptación evidentemente es bastante subida de tono, erótica por lo que quiso decir el marketing, y dentro de la película el cómo se utiliza el sexo en ciertas secciones a mí me pareció bastante repetitivo.
sin entrar en spoilers, hay cierto momento en donde los personajes están en ciertas situaciones que tienen mucho potencial, que tenían mucho potencial, mejor dicho, y justo antes de que eso pueda explotar, la película entra en una vorágine de escenas sexuales que en mi opinión no aportan mucho y además se ven bastante monótonas porque efectivamente no son tan explícitas incluso. Y aquí entramos como añadido a este factor sexual que prometía ser más de lo que era. Porque no solo creo que el sexo por momentos se vuelve redundante o tal vez un poco innecesario en el cómo está mostrado, sino además llega un punto en donde choca con una barrera y no puede pasar de eso. Como que al principio impactan algunos juegos con olores, con dedos de una mano, por decirlo de alguna forma, algunos tocamientos, etcétera, etcétera. Eso, claro, en principio te provoca algo, tú dices, ok, ¿a qué me estoy enfrentando aquí? Pero luego, llegado cierto punto de la historia, nos quedamos estancados en una especie de sexo bastante normal, bastante casual, que realmente no se siente disruptivo. Entonces esto igualmente es una advertencia de que si ustedes entran a esta película esperando algo más explícito, algo más atrevido, siento que probablemente se van a decepcionar. Y no estoy diciendo que si la película hubiese sido más atrevida automáticamente sería mejor, pero creo que el marketing prometía algo más potente y si en la película vamos a tener el sexo de forma tan presente, por decirlo de alguna forma, yo hubiese preferido que sea más arriesgado y que no se sienta tan repetitivo. Y por último, pero no menos importante, una advertencia final, que yo estoy seguro que los fanáticos de esta historia ya lo saben, pero igualmente me gustaría expresarla. Y es el hecho de que la historia realmente no se debería vender como una mega historia de amor, porque lo que enseña es tragedia, lo que enseña es obsesión, lo que enseña son conductas completamente cuestionables en pos del deseo de otra persona. Entonces, si bien entiendo que la película funciona bien en su dinámica romántica, vamos a decir, si bien entiendo que la película pasa la prueba como experiencia, igualmente siento que catalogarla como la gran película de amor de este febrero o de este año es mucho. Aunque igualmente, para balancear un poco este comentario, dentro de la sala de cine en donde vi la película, hubieron personas que lloraron con el final fácilmente y constantemente estaban como conectadas o interesadas en lo erótico de la película. Entonces creo que la experiencia sí funciona para el público general. Creo que sí se puede sacar ese subtítulo de la experiencia para ir a ver en pareja, pero de ahí en más se puede cuestionar. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Son fanáticos del libro? ¿No conocen nada de la historia? ¿Es una pésima adaptación o sí hace cosas buenas que yo no noté? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao.